Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el presidente Daniel Noboa plantea la posibilidad de llamar a una asamblea constituyente para realizar cambios profundos, ha dicho, en la Carta Magna. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora Juan Cubi, sociólogo y articulista, y también el abogado Miguel Molina, es constitucionalista. Muy buenas tardes a ambos y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Muchas gracias. Un saludo a todos, especialmente a Juan, por compartir con él este panel. Bienvenidos. Iniciamos. Gracias por el espacio. Gracias a ustedes nuevamente por estar junto a nosotros. Iniciamos haciéndole una pregunta al abogado Miguel Molina. ¿Por qué se ve la Asamblea Constituyente como una salida a los problemas que tiene el país? ¿Es realmente necesario que tengamos en Ecuador una Asamblea Constituyente? ¿Esto es la solución para los problemas institucionales, por ejemplo, que afrontamos en el país en la actualidad? Muchas gracias por la pregunta. Es absolutamente innecesaria una asamblea constituyente para resolver los problemas que enfrenta el país. El país se fundó en 1830. Desde ese momento hasta nuestros días hemos tenido 20 constituciones. Si hacemos un promedio de duración de cada una de ellas, vamos a ir a la cifra irrita de 9.5 años por constitución. Eso quiere decir que la actual ha tenido cierta duración que ha superado el promedio, tiene 17 años, es una constitución con la cual han gobernado gobiernos de distinta ideología, 10 años de una ideología y luego ya vamos 7 años con 3 gobiernos distintos de distinta ideología. También hay que decir algo que es fundamental, y es que las constituciones no resuelven los problemas materiales y estructurales de la economía. Hoy el Ecuador atraviesa una situación dramática. Hay personas que atraviesan el Darién para poder migrar. Eso no se resuelve con una constitución. El error ha sido concebir en nuestra historia que una constitución debe ser un programa de gobierno para un aspirante a caudillo. Una constitución es un plan a largo plazo. La nuestra ha durado, la nuestra no fue la constitución como se dice, de un partido político, fue una constitución aprobada en referéndum por el pueblo ecuatoriano, y una Corte Constitucional ha venido desarrollando durante 17 años gran parte de ese articulado. ¿Vamos a echar todo eso a la basura por el capricho de un caudillo o aspirante a caudillo? Ahora bien, gracias, Miguel. Juan Cubi, lo que ha mencionado, por ejemplo, Miguel, sobre los problemas estructurales. También se habla de una falta de institucionalidad en el país. Hemos visto también la necesidad, al menos así lo han reconocido algunos de los analistas, incluso, de la presencia de bases militares, algo que requiere también cambios en la Constitución, y el tan cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿No son estos motivos suficientes, eventualmente, para creer en un cambio de Constitución? Buenas tardes, gracias por el espacio. Un saludo a Miguel, mucho gusto estar con él. Quiero hacer una referencia a lo que decía Miguel, y con todo respeto a los juristas. Creo que el tema de las constituyentes y las constituciones es lo que yo siempre he designado como el fetichismo jurídico. Pensar que las leyes por sí solas cambian la realidad. Eso es un absurdo. La realidad es la que determina qué tipo de leyes se da a una sociedad para más o menos regir el funcionamiento general de la sociedad y del Estado. De manera que una nueva constitución no va a alterar mayormente la situación que vive el país. El tema a mí me preocupa es porque tanto Daniel Noboa como Luisa González han anunciado que harían una constituyente. La pregunta es ¿para qué? ¿Cuáles son los contenidos que tendría eventualmente esa nueva constitución? Creo que en el caso del presidente Noboa más o menos podemos predecir a dónde iría, porque él ya hizo una consulta en enero con 2 preguntas que no fueron aprobadas, el tema laboral y el tema del arbitraje internacional. Seguramente se incluiría en una constituyente, pero también incluye el tema de la consulta previa vinculante por un tema de necesidad de ampliar la frontera extractivista minera. Va a plantear probablemente la privatización de varios sectores. Seguramente va a consolidar el tema de la presencia de fuerzas militares extranjeras con cualquier propósito, no importa, la lucha contra la inseguridad, etcétera. Hay elementos que pueden ya más o menos anticiparnos lo que sería una constituyente
convocada por el presidente Noboa, o si en caso de que él llegara a ganar las elecciones. El tema es, ¿para qué la candidata Luisa González está planteando una constituyente? Si la constitución actual, con todos los bemoles, con todas las deficiencias que puede haber demostrado durante estos 17 años, fue la constitución de alguna manera construida y aprobada por el partido político al cual se presenta Luisa González. Entonces ahí se vuelve un poco más sospechosa. Están pensando tal vez en un proceso de impunidad generalizada para todos los prófugos por casos de corrupción. Están pensando en consolidar de pronto un modelo autoritario en manos de Luisa González en caso de que ganara. Están pensando de pronto en evitar, como ya lo anticipó el legislador Javier Lazo, una nueva ley mordaza. El tema es que no hay mucha claridad. En un caso creo que es más previsible lo que podría hacer Noboa. En el caso de la señora González, no veo yo por dónde iría esta eventual nueva constitución, pero lo que sí les reitero es que ni una ni otra opción van a resolver los problemas de este país únicamente porque se cambie la norma. Y no quiero que se vaya esta parte, perdón, solo lo que ha dicho Juan Miguel respecto de las pretensiones. La gran pregunta que se hace, si bien los dos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa, nos han propuesto, o al menos han puesto en el debate, la necesidad, según ellos, de una nueva constituyente, de una nueva constitución a través de una constituyente. Los dos quizá para el mismo propósito, se habla de impunidad, se habla de perpetuarse también en el poder. No deberá ser quizá que debamos orientar el debate en esa línea, los dos con las mismas intenciones. Miguel. Muy seguramente, porque la confusión que hay, que es imperativa, es entender que cada aspirante a caudillo requiere una constitución a su medida para poder gobernar. Y ese es un error garrafal que nos ha costado, creo que a los ecuatorianos, la posibilidad del desarrollo, porque el desarrollo implica tener un plan a largo plazo, planificación, tener seguridad jurídica, pero si cada década con un nuevo caudillo vamos a tener una nueva constitución, ¿de qué nos va a servir planificar? Porque todo se puede borrar y comenzar desde cero en la década siguiente. El gravísimo problema aquí es que sí, se critica, la Constitución tiene problemas muy graves en los cuales yo coincido. El más grave para mí es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues que ha demostrado en 17 años su fracaso. Ha servido para que los gobiernos de turno puedan cooptar los organismos de control de una manera absolutamente politizada, ¿no? Sin embargo, creo que no justifica un problema que se puede resolver mediante una modificación a la Constitución. No se justifica una constituyente de plenos poderes que le va a dar a una de las dos fuerzas políticas hoy imperantes en el Ecuador un poder desmesurado para el diseño del Estado. Y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, quiénes son las personas que en este momento lideran, la Revolución Ciudadana o ADN. En el caso de ADN, preguntémonos, ¿vamos a hacer una constituyente con la señora madre del presidente de la República, la esposa? Por Dios, o sea, si la idea sería hacer una constitución mejor, ADN ha demostrado carecer de conocimientos jurídicos, carecer de cuadros que sean capaces de entender el constitucionalismo. Peor aún, vamos a poder hacer una constitución que dure racionalmente unos 50 años con una visión tan coyuntural de las cosas como las que ADN propone. En el caso del correísmo, ya Juan ha hecho una disertación muy elocuente sobre los peligros. Ahora, Juan, justamente para evitar estas elucubraciones acerca de lo que podrían o no cambiar de la Constitución en una constituyente, ¿no debería haber más claridad en las propuestas? Tal vez eso es lo que esperamos los ciudadanos de parte de los que proponen esto directamente, es decir, si en su momento la Revolución Ciudadana habló de una constituyente, pues que aclare para qué quiere una constituyente, cuáles son los puntos que quisiera cambiar en caso de que ellos llegaran al próximo gobierno. Y de igual manera el actual presidente de la República, queremos hacer una constituyente, pero para cambiar esto y esto específicamente de la Constitución. ¿No faltaría eso para que los ecuatorianos estemos convencidos acerca de la posibilidad de una asamblea constituyente en el país? Absolutamente. El problema es que en la tradición política y jurídica ecuatoriana siempre se han amarrado las cargas al andar. Siempre se plantean iniciativas y luego en el camino se va acomodando lo que conviene al gobierno de turno. Eso es lo más peligroso. No es que existe
Creo que exceptuando la Constitución de 1906, que fue el resultado de la Revolución Liberal y de una propuesta de Estado, de país diferente que de alguna manera se expresó en esa Constitución, creo que las demás han sido una especie como de juegos coyunturales de poder para acomodar los conflictos, para resolver las eventuales confrontaciones que puedan darse a nivel de la sociedad. El tema es, y volviendo a lo que decía Miguel, el tema es que no sé hasta qué punto quieran acomodar una Constitución al caudillismo o al caudillo de turno, porque si analizamos lo que ha pasado en este año, con esta Constitución actual, el señor presidente Daniel Noboa se la ha pasado la Constitución y las leyes por el forro, ha violado sistemáticamente una serie de normas, se está consolidando como un presidente autoritario, un concentrador de poder, y eso no lo ha impedido una Constitución que es garantista, que tiene una serie de normas y una serie de principios, digamos, que limitarían esas pretensiones autoritarias. No, lo está haciendo. Entonces el problema de este país es que usualmente los actos de poder se van por encima de la norma, no requieren someterse, no requieren admitir la supremacía de la ley, de la norma constitucional para tomar decisiones. Pero ese es un problema de una sociedad sin una cultura democrática arraigada, así de simple. Y una nueva Constitución no va a resolver ese problema. Creo que la Constitución de Montecristi tiene un defecto de origen, y es haber tenido pretensiones refundacionales, haber pensado que era una norma que iba a durar 300 años, que era definitivamente la norma que iba a darle felicidad al país, y resulta que ninguna Constitución tiene esa virtud. Pero ¿cuál es el problema ahora? Que esa Constitución pensada con esos propósitos fue blindada. Y hoy tenemos un gravísimo problema. Para reformar la Constitución hay que llamar a una constituyente, cuando cualquier Constitución que se precie ser democrática debería tener siempre la flexibilidad para ir siendo reformada y transformada sin entrar en ese terreno pantanoso y peligroso de las asambleas constituyentes. Lamentablemente, claro, en este momento se plantean reformas, por ejemplo, yo lo que sostuve desde un inicio, nunca estuve de acuerdo ni con el Consejo de Participación Ciudadana, y luego me di cuenta que la muerte cruzada también era otro error garrafal, que no se compadece con la cultura política de este país. Lamentablemente, podría funcionar en otras latitudes. Entonces, hay cosas que sí hay que transformar. El problema es que, claro, vamos a la situación práctica y resulta que solo se lo puede cambiar vía Asamblea Constituyente, lo cual es complicadísimo para el país. Pero entonces, ¿cómo resolver los problemas institucionales que tiene el país? ¿Cuáles son las opciones? Es decir, en principio podrían hacerse consultas, podría plantearse a la Asamblea Nacional que haga el proceso que está establecido. No conozco al detalle los artículos, una forma de ir procesando esas reformas constitucionales. Lo que pasa es que hay otras que lamentablemente están ancladas a este blindaje que se puso en la Constitución de Montecristi. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que si Ben Moreno entendía esa situación, debió haber hecho esa consulta popular planteando que la terminación de esa figura hubiera concluido el Consejo de Participación Transitorio su misión y luego se disolvía. Podría haber sido una buena salida, aprovechando la fuerza que tenía consulta. Hay otros mecanismos que podrían aplicarse, pero claro, en la situación de polarización y de confrontación que tiene este país, yo no creo que vía asamblea, vía consulta se pueda resolver ese tema. Y hay un poco el planteamiento para Miguel desde la parte jurídica. ¿Qué tan posible es generar este tipo de cambios necesarios? Sin duda, se ha cuestionado lo que hemos dicho, lo hemos reconocido todos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha estado al servicio de los gobiernos de turno, por un lado. También la parte institucional, Consejo de la Judicatura, toda la justicia en general. Es decir, todos estos cambios que son necesarios. Si no es vía constituyente, ¿cuál es la vía? Bueno, hay muchos puntos que hay que comentar, ¿no? El primero es que me parece que la Constitución, todas las constituciones modernas tienen contemplado una especie de candado constitucional para evitar reformas continuas, porque una constitución debe ser un plan a largo plazo. Esta no es la excepción en ese sentido. Sin embargo, creo yo que todos los temas acuciantes son susceptibles de modificación, y de hecho la Corte Constitucional así lo ha dicho en varios dictámenes. De hecho, el problema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pudo haberse resuelto, y el pueblo ecuatoriano tuvo en sus manos la posibilidad de resolverlo en la consulta popular que
que se hizo en el periodo del señor Lasso y donde se planteó quitar las atribuciones que tiene el Consejo y que quede como era la antigua Comisión Anticorrupción de la Constitución del 98, es decir, como un órgano que puede diseñar política pública en ese sentido, pero se le retiraba las funciones que hoy día entendemos son tan perniciosas. Es decir, sí existen los mecanismos adecuados para modificar la Constitución en los asuntos más acuciantes que tiene el pueblo ecuatoriano, pero ustedes han mencionado un punto que es fundamental y es el consenso, ¿no? En este momento el tejido social del país está absolutamente roto. Yo siempre cuando hablo con los estudiantes sobre esta temática pongo dos ejemplos. En España, para el proceso de retorno a la democracia, para salir del franquismo, la frase que inspira ese proceso es la del presidente Adolfo Suárez, y él dice: hay que ceder en lo accesorio para no ceder en lo principal, y lo principal es la democracia, ¿no? Es decir, los comunistas se sentaron en una mesa con los falangistas y llegaron a un acuerdo y tuvieron que ceder un montón. Los comunistas cedieron en su noción de que España debe ser república y aceptaron tener rey. Los falangistas aceptaron que los comunistas participen en las elecciones para garantizar una democracia plural. Hubo un consenso en la medida en que toda la sociedad acordó que lo principal es la democracia. En Chile, en los últimos años hemos tenido un ejemplo contrario que da cuenta de cómo en el contexto actual de las sociedades, se habla de una época que ya no es ni siquiera líquida, sino del cansancio. En estas sociedades del cansancio, en Chile vimos el ejemplo contrario, cómo un proyecto de constitución extremadamente progresista, ¿no?, con una asamblea constitucional que no quiso escuchar a la otra parte del país, hizo una constitución donde no se dio en nada. Un proyecto constitucional se sometió a referéndum y perdió, no hubo consenso. Ahora, un año después, un consejo constitucional de derecha, conservador, hizo un nuevo proyecto, no quiso escuchar al sector progresista y el proyecto fracasó. ¿Por qué? Porque no hay consensos. Es imposible construir un país sin consensos. Y ahí va un tercer y último punto para responder su pregunta, y es que los ecuatorianos también tenemos nuestro grado de responsabilidad en este problema. No tenemos cultura de legalidad. No se puede construir una república cuando el que conduce el carro le quiere lanzar el carro al peatón en el paso cebra. Para construir una república no podemos decir, como le odiamos a la señora vicepresidenta, que le pase lo que sea, que le violen todos sus derechos. No pasa nada, que le arrasen si es posible, que la metan preso, no importa de qué se le acusa, pero que la metan presa, ¿no? Si es que no somos capaces de una cultura de legalidad, de respetar mínimos básicos de comportamiento para construir una república, ¿de qué nos sirve cambiar de constitución cuando el problema tenemos los ecuatorianos en nuestro comportamiento, ¿no? Ahora vamos al supuesto de que se llegue a la Asamblea Nacional, que se viene con la polarización que ya hemos visto, un número similar de asambleístas, tanto de ADN como de la Revolución Ciudadana. ¿Qué es posible en estas condiciones? Sabemos el antagonismo que tienen, sabemos esas diferencias que tienen en algunos casos insalvables, o esperamos seguramente ciertos pactos, acuerdos bajo la mesa para lograr reformas, para lograr estos cambios necesarios en las leyes principalmente, Juan. Yo he sostenido que no hay diferencias de fondo entre los dos proyectos. Esa ha sido mi tesis desde hace mucho tiempo. Porque hay elementos en común de los cuales no van a poder salirse ni el señor Noboa ni la señora González, porque esos no son expresiones autónomas, expresiones independientes de la política. Ellas representan intereses. Ellas representan o incurren en la escena política los juegos de poder que son la realidad de este país. Te pongo un ejemplo. ¿Van a salirse del extractivismo? No pueden, porque detrás de ambas candidaturas hay fuertes inversiones de grupos nacionales e internacionales que le están apostando a la minería o a la extracción no solo de minería metálica, también de la no metálica. ¿Van a poder salirse de los esquemas de inversión extranjera, por ejemplo, articuladas a China? No, porque hay grupos que están totalmente articulados a esos intereses. ¿Van a poder salirse de un esquema autoritario de ejercicio del poder? No, porque lamentablemente en este país, como señala Miguel, en la medida en que no hay consensos, siempre tiene que salir el argumento de la fuerza y de la imposición desde el Ejecutivo. Es triste decirlo, pero así ha ocurrido, lleva ocurriendo muchas décadas. ¿Ellos se van a salir de eso? No.
se van a salir de una política de alguna manera conservadora en términos de las agendas sociales que son alternativas en el mundo actual frente a una visión absolutamente nacional unitarista que tienen ambos candidatos. No. Entonces, ahí lo que puede haber es discrepancias en cuestiones muy puntuales. Por ejemplo, seguramente la Revolución Ciudadana con su bloque en asamblea querrá negociar la impunidad para sus líderes. Le pongo un ejemplo. Ahí pueden haber algunas discrepancias. Pero el esquema central, Miguel, ustedes, compañeros, amigos de FM Mundo, no va a variar. Porque ya lo demostraron cuando el señor Daniel Noboa gana las elecciones, los primeros 3 meses prácticamente socialcristianos, correístas y oficialismo votaron de la misma manera en leyes fundamentales, leyes de carácter económico, que definieron en gran medida el rumbo del gobierno actual. En temas de seguridad, ¿usted ha visto alguna diferencia entre el discurso militarista del señor Noboa y el discurso militarista de incrementar el pie de fuerza de la candidata González? No. ¿Qué van a hacer con el mayor problema que enfrenta este país este momento, que es la amenaza real y progresiva del crimen organizado? Yo frente a eso, yo no he escuchado de ninguna de las dos partes un discurso que se salga de la idea de poner más militares en las calles. De manera que estamos en un esquema de poder que responde a la forma como el Estado está construido en función de las presiones y los intereses y la incidencia de estos grupos de poder, que son grupos que cada vez se han ido consolidando más, que son los que de alguna manera están negociando tras bastidores cuál puede ser la política pública, cuál puede ser la política económica, cuál puede ser la articulación a los intereses, a la geopolítica o a los intereses internacionales, etcétera. Uh-huh. ¿Qué pueden entonces esperar los ecuatorianos viendo esta falta de consenso que puede existir y que ya de antemano sabemos que va a ocurrir en la Asamblea Nacional? Se viene una época complicada con estas dos grandes bancadas en el legislativo. Pero, ¿cómo llegar a estos consensos, a estos acuerdos comunes que no solamente, como lo decía hace un momento Juan, sean para cumplir intereses? Igual, por ejemplo, nuevamente hablando de la constituyente, si es que se llega a dar, ¿cómo, de qué forma debería llevarse a cabo esto para que de alguna manera no se den estos cambios que únicamente cumplan con intereses políticos, intereses partidistas, o incluso cambios que no van a tener ninguna trascendencia para el país, abogado Molina? Sí, bueno, son cambios que no van a tener ninguna trascendencia para el país, como usted lo ha dicho, y que más bien simplemente podrían servir para que un proyecto político determinado, sea el uno o el otro, puedan consolidar un modelo de poder durante algunos años, y los problemas del país pues van a seguir igual sin resolverse, porque nada que no pueda resolver esta Constitución va a poder resolver otra, ¿no? Los problemas para poder ser resueltos tienen que ver con el diseño de política pública, con la capacidad operativa para dirigir los sistemas de seguridad del Estado. Todo eso que no ha sucedido con este gobierno y que, digamos, si vemos la historia ecuatoriana reciente, podríamos ir identificando los fracasos coyunturales de los gobiernos de los últimos 15, 20 años, en el sentido de combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el contexto de una América Latina ya prácticamente embargada por el narco, ¿no? Pero ahí hay un tema que para mí es fundamental, y es que si hubiera un deseo de reforma política profunda para fortalecer la democracia ecuatoriana y que sea la democracia ecuatoriana la que venza al crimen organizado, un tema clave podría ser el Código de la Democracia, porque no tenemos partidos. Estas agencias de publicidad que hoy existen no son partidos políticos con ideología, con cuadros que salgan de las bases, con elecciones primarias, con escuelas de formación. Son agencias de publicidad que tienen gerente y propietario verticales, ¿no? Una escucha las órdenes desde Bélgica, otra desde Carondelet. Eso no es tener un partido político, son unas plataformitas adaptadas a la comunicación
política a través de redes sociales, pero no hay, eso no merece el nombre de partido político en el sentido de estas organizaciones que sostienen la democracia. Y si quisiéramos avanzar una reforma, no dirían una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque eso es populista, sino dirían tengamos partidos serios, institucionalizados, maduros, que sean capaces de defender el sistema democrático de la amenaza del crimen organizado, en un compromiso generalizado, no con esta demagogia de hoy. Y tener partidos implica, por ejemplo, tener militancia. El código de la democracia de hoy permite que una persona sea adherente de más de un partido político, de organizaciones, porque eso no son partidos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo se construye ideología? ¿Cómo se construye plan de gobierno de esa manera? Y por eso vuelvo al punto inicial. La Constitución no es solo un texto, es una práctica. Si los ecuatorianos no estamos dispuestos a practicar los postulados de la Constitución y por tanto del ordenamiento jurídico en la vida, ¿no? Vamos a seguir votando por personas que nos vendan que a través de una reforma de Constitución, de una nueva constituyente, se van a resolver los problemas, y 10 años después vamos a ver que no se resolvió ningún problema, sino que estamos peor. Que nos vendan humo, como quien dice. Así es. Y es importante el planteamiento que han hecho los dos, a quienes les agradecemos: Juan Cubi, sociólogo y articulista; abogado Miguel Molina, también abogado constitucionalista. Los planteamientos respecto de estas propuestas que no nacen de uno, sino de los dos candidatos que llegarán a la segunda vuelta. Gracias nuevamente a los dos por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, Miguel. Un saludo, Juan. Gracias. Y han planteado precisamente, creo que la pregunta central sobre estas pretensiones o propuestas de una constituyente es el por qué o el para qué queremos los ecuatorianos una constituyente, más allá de las pretensiones, puesto que al final quienes seremos los que pagamos la factura de una nueva constitución seremos otra vez los ecuatorianos. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.